Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Es un gusto cada noche a esta hora, a las 22, poner una pausa en el día y conversar la noche con un invitado o invitada especial. Hacemos recorrido, ¿no? Ámbito cultural, también en el mundo de los medios de comunicación, la política, sociedad, distintos protagonistas, tratando que en este espacio de 60 minutos saquemos elementos de valor de esa persona, que ella pueda explicarse también y sobre todo pueda comunicarse con miles de personas que están del otro lado, ya sea ahora en directo por Mega TV o después también por otros soportes o plataformas. Quiero presentarle a una persona de mucho valor porque desde su condición de mujer ha venido trabajando en la política, tratando de transformarla, y no es fácil hacerlo en Paraguay, un país donde tenemos cuestiones atávicas, culturales bastante serias en materia de aceptar la participación de las mujeres. Pero también está su compromiso social, manifestado en sus años de ejercicio como ministra de Salud, y ahora nada más y nada menos que con una candidatura a la presidencia de la República. Les presento a la doctora Esperanza Martínez. Esperanza Martínez Lleida de Portillo, nacida en Asunción el 26 de abril de 1959, hija de Benito Martínez Silvero y Mercedes Lleida Durán. Está casada y es madre de 3 hijos. Es médica y miembro del Senado. Fue mejor egresada de la promoción 1977 del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo el título de doctora en Medicina y Cirugía en el año 1984. Realizó su residencia médica en el Hospital de Clínicas. En el año 2008, bajo el gobierno de Fernando Lugo, fue elegida como ministra de Salud Pública y Bienestar Social, siendo varias veces elegida como la ministra con mejor desempeño del gabinete. En las elecciones generales del 2013, se candidató para un puesto en el Senado de la Nación por el partido Frente Guazú, cargo que ocupa hasta la actualidad. Acabo de darme cuenta que somos muy contemporáneos con Esperanza. Ahí el 59, ambos, ella vino un poquito antes, yo llegué en mayo. Qué linda foto la de tus padres, sonriendo. Viviste en un hogar feliz, Esperanza. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Mario. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por la invitación. También un saludo a la audiencia. En realidad sí, soy hija de una familia numerosa, éramos 6 hermanos y mi mamá era española, vino muy chiquita de España con estas catástrofes epidemiológicas del siglo pasado. Murieron sus padres con 28 o 29 años y vino ella con su hermano y su abuela. Y mi padre se crió en San Juan Bautista Misiones, pero después vino a Asunción a estudiar. Se conocieron allá, después se casaron acá y fuimos 6 hermanos en una familia donde papá siempre era así como el anfitrión, el soñador, así como lo ves en la foto. Él siempre haciendo bromas, de ahí que yo también soy bastante bromista. ¿De qué profesión? Él fue químico farmacéutico. Okay. Teníamos una farmacia casi frente al bar Panuncio. Y bueno, cerca del Club Guaraní, por eso soy del Club Guaraní, del barrio, allí me crié con cerca del mercado también. Cerca del mercado, y enfrente, en aquella época en que papá ejerció fuertemente la farmacia, enfrente el doctor Perrota tenía el sanatorio, entonces tanto su sanatorio como la farmacia de papá eran siempre intervenidas por la policía. Increíble, en la ¿no? época de la dictadura, porque si habían 5 personas allí en las veredas que salían a veces los médicos a descansar, o en mi casa ya era conspiración. Ya era una conspiración. Entonces tengo esa historia así muy ligada a la dictadura, pero de mucha solidaridad. En mi casa recibíamos a la gente que venía al interior, porque los ómnibus llegaban hasta cerca de Petirosi, digamos. Sí. Entonces éramos la casa más cercana y recibíamos a todos. Tengo un gran amigo que
vivió con sus padres y los padres tenían una farmacia y me decía, yo soy fármaco dependiente. Ahora puedo decir como primer título llamativo, candidata a presidenta fue fármaco dependiente porque dependía de la farmacia de su papá. ¿Febrerista tu viejo? Febrerista. Eran todos, soñaban con un país diferente, ¿no? Sí, yo creo que él hizo farmacia porque era una profesión en ese momento que podía trabajar a corto, pero yo creo que hubiera sido un buen politólogo o hubiera hecho derecho, le gustaban las ciencias sociales, le gustaba la poesía. Nosotros en casa nos recitaba poesías. ¿Llegó a ver la caída de Stroessner? Llegó a ver la caída de Stroessner. Porque a muchos de nuestros padres que luchaban contra eso no llegaron a ver. Así me pasó a mí. Le pasó a muchos luchadores que se fueron antes de ver ese amanecer del 2 y 3 de febrero del 89. A propósito, ¿dónde estabas en ese momento? Estaba en mi casa, yo tenía mi hija menor, la mayor, digamos, había nacido, tenía un año, era médica. Estábamos en casa justamente con el doctor José Zarza, recordarás que fue médico en el Hospital de Clínicas, conmigo en la Asociación de Médicos. Creo que teníamos una reunión, no recuerdo, sobre el tema del hospital. Y bueno, y esa noche estuvimos allí hasta que un sobrino nos llama y nos dice, tía, no salgas, parece que va a haber golpe. Y yo vivía sobre Kennedy y Teniente Fariña, creo que es, a 2 cuadras de Eusebio Ayala y a 1 cuadra de Cubiché. En la casa de en un departamento pequeño arriba de una familia febrerista también. También, cerca del batallón escolta, claro, cerca de Morucharoga. Y después empezamos a escuchar los ruidos, pasaron tanques, se apagaron las luces y aparecimos en la terraza de la casa esperando. Y creías, porque muchos ya, a pesar de que éramos jóvenes, tantas veces nos dijeron va a caer Stroessner que ya no creíamos más. Así es, o sea, siempre uno escuchaba y parecía que era uno de los cuentos. No, yo por lo menos no tuve información previa de que iba a darse efectivamente, más que rumores. Y bueno, y ese día me tomó totalmente de sorpresa. Amanecimos allí, incluso recuerdo la anécdota que ya nos quedamos sin luz y las 2 personas que eran dueños de casa, que eran unas señoras, personas mayores, nos dijeron bájense aquí y nos bajamos y en eso aparece un soldado con toda la cara llena de humo y dice yo, hubo un tiroteo, yo me escapé y dice, y no sé dónde me tengo que ir, me quiero ir a Dije-3, no sé qué. Pobrecito. Entonces en eso le dice Carlos, mi esposo, mira, vos no sabés quién está en qué lado porque no te quedás tranquilo y en eso vemos una luz que venía al tanque y lo metimos en el patio y lo escondimos allí. Bueno, después él salió y quedó que iba a ir hacia la casa de un familiar, después no supe qué pasó de él, pero era todo muy confuso, ni siquiera los que estaban pobres, los soldados, seguramente habrán tenido claridad de qué lado luchar, ¿no? ¿Ya hacías política o hacías más actividad gremial en esa época? En ese momento hacía actividad gremial, estaba en el Hospital de Clínicas, hice todo el proceso de la lucha en el 86, etcétera, y estábamos en el centro de estudiantes y después nos tocó la asociación de médicos, primero residentes, después de los médicos de clínica. Estaba más en el tema de la lucha gremial, fui presidenta después del Círculo Paraguayo de Médicos, estaba mucho en el tema de salud, en las demandas de salud, siempre tuve inquietud, por eso terminé haciendo salud pública. Sí, es interesante ese fenómeno de aproximación que hay entre los médicos y la política, que se da casi de manera natural, quizás porque ven tanto sufrimiento, ¿no? Tantas carencias, tantas limitaciones. El Hospital de Clínicas es una forma de aprender rápido la realidad de un país, ¿no? ¿Eso fue lo que te fue moviendo después hacia la militancia política en sí? ¿Y dónde comenzó la misma? Bueno, eso es lo que yo siempre digo. El tema de los médicos hacemos como un proceso casi natural. Cuando uno es estudiante, etcétera, tiene ese sueño de ser un profesional, de poder ser una persona reconocida, digamos, curar a las personas, tratar a las personas. Y resulta que cuando esa situación se da en países tan precarios como el nuestro, de sistemas de salud y de pobreza de la población, de la mayoría,
vos empezás a entrar en esa frustración que la relación individual médico-paciente no alcanza. Vos venís a la consulta, yo sé lo que tenés, sé lo que necesitas, sé lo que hay que hacer, pero vos no tenés la plata, ni el sistema está preparado para hacerte. Y ves morir a la gente y te va creando una impotencia. Entonces vos decís, hay que transformar el sistema de salud. Sí. Por eso migré a la salud pública, hacía medicina interna, luego comencé a hacer salud pública, me fui a la Universidad Lovaina, allá por el 91, y cuando vuelvo empiezo a trabajar en medicina asistencial, pero también comienzo a trabajar en consultoría y uno piensa en los sistemas y toda esa idea de la reforma de la salud. Después con todas estas políticas neoliberales que se dio, hubo muchos procesos de reforma del sector salud, mirando hacia estos modelos más empresariales, etcétera. Entonces el debate era el modelo. Pero después me tocó ser ministra de Salud de Fernando Lugo y ahí hice el otro clic. Dije, no basta ser ministra y tener un proyecto en el Ministerio de Salud cuando los acontecimientos sociales, cuando 23 votos en el Senado pueden cambiar la historia democrática del Paraguay. Entonces vos decís, acá hay que hacer más reformas y entonces pensás que la política es el instrumento. Ahí quiero detenerme porque quiero entrar de lleno en el segundo bloque sobre este tema de la salud gratuita. Fue un escándalo cuando se planteó. Se decía, se va a destruir el sistema de salud si no hay aranceles por lo menos. En las unidades familiares de salud, que fueron tan útiles hasta hoy, una serie de innovaciones que en su momento parecían imposibles de conseguir. Y se pudo hacer. Claro que no es suficiente, claro que falta muchísimo más. Pero interesante conocer ese proceso y después ver qué hay que hacer a partir de ello en el futuro próximo. Lo vamos a seguir hablando hoy con la doctora Esperanza Martínez. Seguimos conversando la noche en Mega TV con la doctora Esperanza Martínez, senadora de la Nación, candidata a presidenta de la República. Como siempre en Paraguay, hay vinculaciones que tienen poco que ver con la actividad oficial de cada uno, con las profesiones y sí con las familias. Una de tus hijas es muy amiga de mi sobrina Ángeles, son compinches casi. Vivieron juntas, compartieron un departamento de mujeres independientes. Qué bárbaro, eso es un peligro. ¿Cómo se llama ella? Ana Gabriela Portillo. ¿Cuántas hijas tenés? Tengo una hija y 2 hijos. Y 2 varones. Ana es la única mujer. Ana es la única mujer. Qué peligro, la única mujer, hija de una exministra y senadora. ¿Alguno siguió tu profesión? No, los 3 son diferentes y los 3 ámbitos totalmente diferentes. Qué interesante. ¿Y tu marido a qué se dedica? Él es médico también, es psiquiatra, ejerció la psiquiatría, pero en los últimos años hizo más el área de derechos humanos. Ajá. Él se fue conmigo a Bélgica, allá hizo toda la cuestión de atención a lo que fueron víctimas de la tortura, trabajó muchos años con el doctor Arestivo en toda esta cuestión de todo el proceso de recuperación y de tratamiento, y aparte él fue integrante de la Comisión de Verdad y Justicia, que hizo el informe sobre derechos humanos. Su expertise final fue el tema de derechos humanos, pero siempre se dedicó a la psiquiatría también. Qué interesante, un tema que ojalá podamos hablarlo también con el doctor Portillo en su momento, porque todavía hay una deuda pendiente en ese sentido en nuestro país. Pero volviendo a lo que tocábamos antes, el tema salud pública. Entraste al ministerio, te encontraste en una estructura que venía prácticamente del electronismo, una estructura muy dura, una estructura que tenía un verticalismo muy grande. ¿Cómo fuiste moviendo eso para generar después las conquistas que se consiguieron en ese momento? Salud gratuita, las unidades familiares de salud y otras intervenciones que hicieron. Mira, Mario, yo creo que 2 cosas fueron fundamentales. La primera es que nosotros llevábamos una pequeña agenda construida con un grupo de colegas, incluso multidisciplinarios, que trabajamos unos 6-7 meses antes y teníamos, como decía el doctor Pimienta, un PowerPoint, ¿verdad? Y teníamos
5 o 6 ejes que decíamos nosotros era el inicio para un proceso de reforma a largo plazo. En segundo lugar, nos propusimos no hacer grandes cambios en leyes porque no teníamos tiempo y hacer todo lo mejor que se pudiera con lo que se tenía. Nosotros no contamos con muchos recursos. Y el tercer elemento, yo me prometí no tener prejuicios sobre los funcionarios de salud pública. Sabía que había gente corrupta, gente incapaz, gente obsecuente a la historia, pero también había gente valiosísima, con experiencia, gente que quería hacer las cosas. Y lo que hice fue ese proceso de entrar con bastante humildad, porque éramos 10 personas contra 35.000 funcionarios, y si yo entraba allí haciéndome de Pepita la pistolera, no hubiera durado 15 días. Y fui, como decía mi esposo, haciendo de encantadora de serpientes. Llevé mi propuesta y empecé a trabajar, y trabajaba por equipos. Los médicos, las enfermeras, los jefes de guardia, los jefes de servicio, los directores regionales. Juntaba a los equipos y conversaba con ellos y trataba de resolver los problemas, y fui seleccionando mi equipo administrativo. Fueron todos del Partido Colorado, gente joven que venía del gobierno anteriores, pero yo traté de que ese equipo no tuviera más de 30, 35 años, y con ellos hicimos como, no sé cómo decirte, yo les decía, miren, si ustedes me quieren engañar, no me engañan a mí, se engañan a ustedes, porque ¿qué pasa si tu mamá, tu tía tiene cáncer hoy? ¿Quién de ustedes tiene 300 millones para guardar? No, nadie. O sea, ¿dónde van a terminar? En el hospital del cáncer. Si ustedes se accidentan en su moto, ¿dónde van a terminar? En emergencia. Entonces, el día en que el Ministerio de Salud y los trabajadores sepan que este ministerio es para todos, y aunque los que tengan seguro privado, como pasó en la pandemia, claro, terminaron en el pasillo de un hospital en una silla porque el sistema no funcionaba. Y yo le decía a los senadores y diputados con quienes en esa época me peleaba con ministra, le decía, ¿qué pasa si usted se va al Chaco? ¿Qué pasa si usted allí tiene un accidente y tiene que llegar a un servicio que no alcanza? Porque no va a venir hasta Asunción. A un centro de salud, por ejemplo. A un centro de salud. Entonces, creo que fue un proceso de ir deconstruyendo primero prejuicios que tenían hacia nosotros, que éramos en la oposición y que veníamos para destruir, digamos, todo lo que había. Y segundo, yo creo que la gestión pública es una gestión de equipos, de muchos liderazgos, y el ministro lo que tiene que hacer es como armar una orquesta, ¿no? Y dejar que cada uno toque el instrumento que mejor sabe hacer y dirigir nomás la orquesta. Aún así, con un presupuesto en ese momento todavía muy pequeño con respecto a lo que se fue evolucionando. Sigue siendo insuficiente, pero convengamos que hace 10, 15 años era mínimo el presupuesto. Así es. Mira, yo siempre pongo este ejemplo, Mario, en medicamentos, que fue, hasta incluso me acusaron de que yo compré de más para 30 años, toda una serie de cosas. Cuando entramos nosotros en el 2008 al 2012, habremos aumentado un poco más que el doble del presupuesto de medicamentos, y llegamos a 400.000 millones. Con 400.000 millones hicimos esa política que hoy se acuerda la gente que había medicamentos en los servicios. Hoy el Ministerio de Salud tiene 900.000 millones. Acumuló desde el golpe parlamentario a hoy algo así como 150 millones de dólares deuda. Y durante la pandemia le dimos 514 millones de dólares. Si yo hubiera tenido eso, no sé qué hubiera hecho, Mario. No me imaginaba tener esa cantidad. Entonces, la corrupción y la gestión son dos elementos estratégicos. Hace falta más dinero, pero corrupción y gestión son los dos términos de la reforma de salud en Paraguay. ¿Por qué? Y le pregunté el otro día esto mismo a Mengo Boxia, que además de ser colega periodista es médico, ¿por qué siempre hay una insatisfacción del uniformado de blanco? Es como que nunca recibe lo que se merece. Hubo también mejorías sostenidas a lo largo del tiempo, pero siempre parece poco. ¿Por qué no logramos equiparar
a otras gestiones del Estado, a otras profesiones? ¿Por qué siempre el médico parece explotado y mal pagado? Y la enfermera ni qué decir. Bueno, cuando nosotros estuvimos en el gobierno, es otra de las cosas que los colegas recuerdan, un médico por 24 horas semanales cobraba, si no estoy trascordada, 2.700.000 o 2.500.000. Cuando vienen los médicos a plantear una medida de fuerza para llevar a 3 millones, yo converso con el presidente Lugo y con Dionisio Borda, que por supuesto no era fácil sacarle dinero como a todos los ministros, Sí. y le digo al presidente, presidente, nosotros no vamos a hacer préstamos ni deudas, no vamos a tener grandes inversiones, no vamos a hacer grandes... ¿Qué es lo que tenemos para mejorar la salud y la gente? El trabajador de salud. Entonces, vamos a darles una mejor condición personal y también mejoremos el sistema. Por eso se hicieron inversiones en terapia y una serie de otras cosas. Y le planteamos pasar de 2.700.000, algo así, a 5 millones. Ellos no podían creer. O sea, cuando ellos vinieron, imagínate, yo ministra, dice, ministra, ¿aceptó? Sí, aceptó. Y vamos a ganar 3 millones. Dice, no, van a ganar 5 millones. Y me preguntaron 3 veces. Y bueno, ¿qué significó eso, Mario? El reconocimiento. Porque hay toda una historia de que los trabajadores públicos son los haraganes, que también los hay, pero no es la mayoría. Yo he conocido gente sacrificada, gente que está... yo siempre cuento esta anécdota, Mario, un médico del Chaco, no voy a decir la localidad, pero vino toda la comisión de salud a pedirme que le echara al médico, porque era un señor que estaba hacía 20 años en el Chaco y se había vuelto alcohólico y había una serie de problemas. Y me cuentan toda la historia de la persona y yo me quedo pensando y les digo a ellos, ¿qué tengo que hacer yo como ministra de Salud? ¿Le tengo que echar o le tengo que condecorar? Y me quedaba mirando y le digo, Mario, vos imaginate que te vas en el fondo del Chaco, no hay transporte, no hay comunicación, jamás recibió un mísero curso de actualización, no tiene venda, no tiene analgésico, hizo nacer a toda la comunidad. Qué frustraciones, qué historias, qué le podemos reclamar a una persona que dio toda su vida en las peores condiciones para hacer lo que podía. Y a lo mejor finalmente su vida fue de angustia y terminó en un proceso de alcoholismo. Entonces yo le digo, y nos quedamos pensando y le digo, fíjense cómo somos tan ligeros para acusar a las personas. Y yo te digo, en el Chaco, en Alto Paraguay, nosotros nombramos profesionales de odontología. Por primera vez en toda la historia del Ministerio de Salud había una odontóloga. Tuvimos que hacer convoy con aviones del ejército y nos íbamos, traíamos varias familias, sobre todo de indígenas, diagnosticábamos, traíamos las muestras y nos íbamos un mes después para operarles, para esto. Y era gente, me acuerdo, el intendente de Bahía Negra me dijo, yo estoy tan contento, ministra, que vino, porque sabe que ningún ministro viene acá, porque nosotros pues no somos votos, me dijo. O sea, el Chaco no es voto, claro. Cuesta mucho y no es voto, pero fue tan claro. Y entonces, ¿qué te quiero decir con eso, Mario? La salud que tenemos que soñar los paraguayos tiene que llegar a los 7 millones de paraguayos. Y los sistemas privados o aquellos sistemas basados en el dinero, en comprar servicios, van a quedarse aquí en Asunción y Central, pero no se van a ir a Carapeguá, no se van a ir a Nanagua, claro. No se van a ir... Porque en términos de mercado no es negocio. No es negocio, no es negocio. Y a veces llevar a los médicos, me acuerdo cuando le pagamos 5 millones de guaraníes, un periodista me dice, no voy a decir tampoco quién, pero ¿cómo le van a pagar 5 millones y no sé qué? Y le digo yo, ¿y te irías vos por 5 millones a la radio de San Pedro de Cuamandilló? Te irías con tu familia, porque el médico tiene que trasladarse y tiene que llevar sus hijos.
y tiene que sacrificar su formación porque está lejos de los congresos y encima trabaja en condiciones precarias, porque si te fuera a un hospital totalmente montado, ¿verdad? Y vos te vas y trabajás y tenés un buen salario, puedes vivir en el Sahara también, pero mal pagado, sobre exigido. La población le reclama porque finalmente no hay nada y encima él tiene que ser un gran funcionario público. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos que invertir en la gente, y eso me refiero a educación también. También, claro. O sea, me dicen, ¿cuál es la reforma? En estos días me preguntaban, y la reforma, como dice Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, pensar en la gente, primero la gente. Y nosotros, que no vamos a tener grandes recursos, seguramente, para grandes transformaciones tecnológicas, tenemos que apostar a la gente, que la gente se sienta cómoda, que tenga lo mínimo para funcionar y que empecemos a tratarles dignamente. Y así, eso fue lo que hizo que el sistema de salud sea amigable para los médicos, para las enfermeras y los trabajadores, pero también fue amigable para la gente y la gente empezó a ir al sistema público. Seguro, y más aún en estos tiempos de pandemia en que todos entendimos que si no tenemos un sistema público de salud fuerte, sólido, va a ser muy difícil enfrentar este tipo de situaciones. Hablamos mucho, pero valía la pena, sobre el tema salud pública porque es la especialización de la doctora Esperanza Martínez. Pero a la vuelta ya entraremos en política. ¿Qué pasó en Curuguatú? ¿Por qué cae el gobierno de Fernando Lugo? ¿Cómo se reorganizan los sectores progresistas? Y cómo está enfrentando un momento de mucha crispación, no solamente en Paraguay, en el mundo, donde otra vez hay esa visión de que la izquierda es casi demoníaca. Vamos a hablar un poquito de eso con la doctora Martínez, porque además ella es candidata a presidenta de la República. Ya volvemos, conversando la noche en Mega TV. Bien, la doctora Esperanza Martínez. ¿Será zurda haragana como todas las zurdas? Porque así están los muchachos ahora en los mensajes de WhatsApp. A mí todos me llegan a veces mensajes, ahí está tu ex ministra, la madre del EPP, eso me ponen. Da para la risa, pero también hay que hacer un análisis político. Primero, te colocas en un lugar de una visión progresista de la política. Eso no hay dudas. No hay por qué esconderlo hasta la altura del campeonato. Estás en el Frente de Iguazú, que es bastante diverso también, donde se discuten liderazgos, donde hay un sistema muy complejo de participación, y sos mujer para más. O sea, tenés todo el combo completo, Esperanza. ¿Cómo ves esa proyección tuya desde el Senado a una candidatura presidencial? Bueno, yo creo que las mujeres estamos en este proceso de tomar los desafíos porque necesitamos hacer estas transformaciones sociales para que la sociedad avance hacia una verdadera democracia. ¿Y qué quiere decir democracia? Poder tener la capacidad de convivir todos y tolerarnos. Y todos somos diversos, de diferentes formas. Hablamos hasta incluso acá 2 idiomas, tenemos extranjeros viviendo en el país, tenemos condiciones sociales, condiciones culturales, tenemos opciones sexuales diferentes. Hay una serie de características de las personas que nos hacen ser diferentes. ¿Y qué hace la democracia? Crear ese espacio de convivencia en la sociedad para que todos tengamos derecho a las mismas cosas, a tener casa, a tener vivienda, a tener trabajo, a tener capacidad de estudiar, de convivir, de estar en un barrio, etc. Entonces, el desafío es avanzar a la inclusión de todas aquellas personas en que por razones históricas hemos creído que no les pertenece algunos espacios, en este caso el espacio de poder de la política, que siempre fue masculino, siempre fue de las personas. Imagínate que en la guerra, después de la Revolución Francesa, los primeros votantes en las repúblicas eran varones blancos, propietarios,
y alfabetizados. Claro. No es que fue un voto universal. Había una segmentación. Había una segmentación muy clara. Entonces eran élites de nuevo masculinas las que accedían. Después fueron entrando, digamos, lo territorial, las diputaciones que discutían las cuestiones de representación territorial, las diferencias políticas del centro, de la izquierda, de la derecha, y cada vez esa representación va cambiando. Por eso que las mujeres decimos, somos la mitad de la población y tenemos derecho en un proceso democrático a representar a esa mitad de la población. Y otras sociedades están avanzando. En Estados Unidos hay sectores, por ejemplo, para los afrodescendientes, por la importancia política que tiene para construir respeto y convivencia social. Entonces, ¿por qué estoy acá? Y porque quiero apostar a la construcción de la democracia en el Paraguay, porque creo que esta experiencia que he tenido en el gobierno, tanto del Ejecutivo, hoy en el Legislativo, me ha dado una visión que me permite a lo mejor pensar mucho más ampliamente en cuáles pueden ser los procesos de transformación que vamos a llevar adelante, y una cualidad que tenemos las mujeres, que podemos trabajar en equipos, que somos más aglutinadoras, que somos más capaces de superar nuestras diferencias y avanzar juntos. Y en este país, donde hay polarización social, donde hay muchas dificultades, necesitamos construir una unidad capaz de llegar, de gobernar y de dar resultados. Y creo que puedo ser esa protagonista. Interesante, porque además están surgiendo muchos liderazgos femeninos importantes, desde Lilian Soto en su trabajo histórico en Cuñapurendá hasta Soledad Núñez, una chica joven, Katia González, Celeste Amarilla, pero te digo con conocimiento de causa, porque como todo varoncito criado en la clase media paraguaya, mis amigos dicen, no está todavía preparado el Paraguay para que una mujer sea presidenta. Como diciendo, está bien tu candidata o está bien aquella otra candidata, pero todavía no estamos preparados. ¿Estamos o no preparados? No sé si estamos, lo vamos a debatir seguramente en los procesos electorales, pero nunca vamos a estar preparados si las mujeres no tomamos los desafíos. Imagínate que la convención del Partido Liberal Radical Auténtico aceptó la paridad. Histórico. Histórico. Y yo creo que muchos de los que votaron ni siquiera todavía están convencidos. Pero el proceso de que muchas mujeres, porque la lucha de las mujeres, Mario, no es de Esperanza, de Katia, de Soledad, de Lilian o de Lilian Samaniego, las dos Lilian por poner. Esta es una lucha de 2000 años, de mujeres unas detrás de otras, causas detrás de otras, y después de nosotras vienen otras hoy más jóvenes, porque los cambios son procesos. Y si mi candidatura ayuda a deconstruir ese mito que se tiene de que no somos capaces en el gobierno, como si los varones han sido fantásticos. A veces decía en estos días Horacio Cartes, yo voy a hacer la paridad de la capacidad, con capacidad, algo así. Y yo miro a mis colegas en la Cámara de Diputados y Senadores y con todo respeto, no pienso que ellos sean precisamente todos premios Nobel de ciencias políticas. Si hoy estamos hastiados de la clase política o del sector político, no quiero usar la palabra clase política, si la política está desprestigiada, no hemos sido las mujeres las que históricamente hemos construido esta situación de corrupción, de prebendarismo, etc. Al contrario, las pocas que hemos accedido, hay excepciones en todos lados, hemos hecho siempre un esfuerzo para, al contrario, sobresalir, porque tanto nos cuesta, tanto somos miradas y criticadas, que nuestro esfuerzo de cualquier mujer en cualquier cargo de visibilidad política o pública tiene una exigencia sobre ella misma, sobre su familia, 5 veces más la que la de un varón. Y como nos cuesta mucho, lo defendemos también con mucha fuerza. Por eso que yo creo que una presidenta en el Paraguay, en un país en que todos los varones que dicen que no somos capaces de llegar allí
hablan de las residentas y nos hablan de la heroica mujer paraguaya, pero después llegamos a nuestros hogares y somos maltratadas, pegadas, asesinadas, por una cultura machista que tenemos que derogar. Y esa es una lucha de deconstrucción, y aquí estamos las mujeres. Llegaré yo o no, pero el proceso y la lucha no la voy a abandonar nunca. Muy importante esto que explicaba Esperanza para entender este fenómeno del crecimiento de la participación femenina en la política paraguaya, pero además con conquistas concretas, como esta paridad que se ha logrado en el Partido Liberal, uno de los más importantes y grandes del Paraguay. A la vuelta quiero también analizar brevemente los hechos ocurridos en 2012, porque un gobierno que tenía todas para terminar bien los 5 años termina cayendo. Hubo factores exógenos o no, no hubo la fortaleza para sostener un proyecto progresista. ¿Qué pasó en el Parlamento, donde ella está ahora? Quiero entrar un poquito en ese tema porque es importante recordar la historia para no repetir los errores en el futuro. Ya volvemos con Esperanza Martínez. Muchas cosas podemos hablar con Esperanza Martínez, pero va corriendo rápido el reloj, así que vamos a hacerlo medio pimponeado este último bloque. No, es tu primera candidatura, ya tuviste una precandidatura, me acuerdo cuando todos estábamos ahí en el Frente de Iguazú tratando de cambiar las cosas o ver cómo continuaba el proyecto Lugo, y nunca me voy a olvidar, íbamos todos a Ciudad del Este para un encuentro y nos enteramos de la tragedia de Curuguatú. Brevemente, según tu visión y tu experiencia de todos estos años y todo lo que escuchaste y viste, porque fuiste varias veces al lugar, fuiste a visitar a los presos, ¿qué pasó en Curuguatú? Bueno, yo creo que Curuguatú fue un montaje en su momento, con ayuda de toda la situación mediática que se creó, crear las condiciones para el juicio político e irrumpir en el proceso democrático, sacarlo a Fernando Lugo, hacer una pequeña transición, y ya había un plan, y creo que Cartes estaba ya en ese plan y ha financiado seguramente también ese plan, porque después se viene y se instala un proyecto, sobre todo económico, que hoy está vigente desde Cartes con Mario Abdo. Hay disputas internas, pero el proyecto económico de endeudamiento, el proyecto, digamos, de afianzamiento de un modelo más centrado en los grandes negocios, el agronegocio y los sectores económicos más poderosos, eso se instaló y continuó. Y uno piensa de que también hubo un contexto regional, porque desde Honduras, desde el golpe de Honduras, después hubo en el 2009 un intento en ese momento contra Evo Morales, que en ese momento fue de alguna manera controlado, después le tocó a Correa con la policía, después le toca a Lugo, y todos siempre pensamos que era la debilidad de los procesos democráticos en Paraguay, pero después le tocó a Dilma, le tocó a Lula. Lula estuvo preso, lo sacaron, lo proscribieron para un proceso electoral, y hoy resulta que todo eso no era cierto. También con la complicidad, todo un proceso de lawfare, criminalización de principales líderes de lo que llamaban el progresismo en ese momento. Lo tuvo también Cristina, lo tuvo, o sea, decía Correa, pareciera como un plan Cóndor diferente, donde en vez de las cárceles clandestinas, el tráfico de presos políticos, lo que se hizo acá fue una fuerte criminalización sobre los liderazgos, el uso de la propia fuerza, en este caso la muerte de paraguayos, como fue en el caso de Curuguatú, que quiso taparse rápidamente, y que hay que ahí destacar la movilización ciudadana y todo este equipo fantástico, no solamente de líderes campesinos de la sociedad paraguaya, Nenena, el País Oliva. Hay muchísima gente que ahí ha trabajado incansablemente exigiéndole al Estado paraguayo
de que ese juicio tuviera las garantías de un juicio y terminamos en que en realidad muchas de las cosas fueron montadas, fueron de alguna manera alteradas, porque se pensaba que se iba a tapar todo en el Paraguay. ¿Cuántas cosas? ¿Qué sabemos de la muerte de Argaña? Algo supimos, no, sucedió el marzo paraguayo y lastimosamente en la historia paraguaya. Hasta la muerte de Rodrigo Quintana. Hasta la muerte de Rodrigo Quintana. Sí. Lastimosamente, digamos, hechos luctuosos que lamentamos irrumpen en la democracia y después nadie sabe exactamente qué pasó. Pero Esperanza, también hay que hacer una autocrítica. Faltó la capacidad de sostener ese gobierno. Eran 4 años, faltaba 1. Es cierto que hubo todos esos factores exógenos, pero también faltó quizás la habilidad para convivir con un parlamento que era muy difícil de sostener, ya que había muy pocos parlamentarios que realmente respondían al presidente Lugo. El próximo presidente, podría ser vos, tendrá que pensar un parlamento mucho más sólido en materia de soporte político, ¿no? Sí, por eso es que, Mario, estamos trabajando en esta idea de la unidad de la oposición, porque lo que pasó en el 2008 es que llegamos todos juntos, no hicimos procesos previos. Creo que el presidente Lugo, por esa habilidad que tiene de ser un gran componedor y articulador, nos unió a todos, hizo una distribución en ese momento de los espacios de poder bastante plural. En su gobierno hubo colorados, comunistas, en ese momento no era el Frente Guazú, hubo de todos los colores y fue tal vez el gobierno más democrático y abierto en su composición y también en sus líneas políticas. Pero nosotros no logramos construir una articulación con la propia sociedad también. Seguramente entramos todos en esa tarea de gobierno de todos los días y abandonamos esa conversación con la sociedad, esa articulación de organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, etcétera, y la debilidad de un legislativo que nunca controlamos. No controlamos el poder judicial, no controlamos el poder legislativo y dentro del ejecutivo el 80% de los funcionarios son colorados, ¿verdad? Una lección que hay que aprender, ¿no? Hay que aprender y por eso en este proceso de construcción insistimos muchos de los que estamos en esta rueda de articular, de que tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo sobre la agenda. Tenemos que saber, vamos a hacer 5 cosas juntos y en esto estamos de acuerdo. En lo demás no estamos de acuerdo, claro, o estamos a media. Los 5 años. Los 5 años. Y segundo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Con qué equipos vamos a hacer? Y cómo logramos establecer también mecanismos de debate y de discusión interna de este proceso durante todo el gobierno. La concertación permite de alguna manera que los actores estén conectados, que sigan juntos, etcétera. Y va a depender mucho de un liderazgo aglutinador y que coordine todas estas diferencias porque somos difíciles todos. Ahí, y venimos de una historia de fragmentación. Ahí quiero entrar en la última, porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar este programa sin tener tu opinión al respecto. ¿Cómo construimos esa concertación, esa unidad? Se va a buscar la metodología. De hecho, hay una mesa de presidentes, como ustedes saben. Hay un trabajo previo, hay un liderazgo muy fuerte como el de Efraín. Hay un enfrentamiento terrible en el PLRA que parece sin vías de solución inmediata. Por otro lado, el Partido Colorado con sus habituales escaramuzas muy virulentas, pero que después terminan siempre en la unidad. Pareciera como que hay una gran oportunidad, Esperanza. Pareciera que si no se aprovecha el 2023, realmente seríamos hasta casi necios. Pero aún así, ¿cómo vos ves? ¿Cómo se va a hacer para llegar unidos y tener una chapa que respalde toda la oposición? Bueno, desde el Frente Guazú, que hoy creamos también este espacio del Ñemonguetá, que hay 3 o 4 fuerzas nuevas y donde se van sumando, hay 2 espacios de debate. Uno son los espacios, digamos, de los líderes políticos nacionales que debaten y que tienen que ir construyendo, no solamente una mesa donde nos sacamos todos una foto, como yo suelo decir, sino así como hoy estamos construyendo contigo este espacio,
mucho de debate y mucho de acuerdo. Y eso a veces se hace de a dos, se hace después con el otro, se junta a los que no se pueden hablar, se proceden con intermediaciones, etc. Pero una cuestión es la agenda de los líderes nacionales y lograr los que no estamos tan en el conflicto, acercar a los que tienen conflicto hasta donde se pueda. Claro. Y si no se puede, por lo menos la mayor cantidad de sectores que podemos estar de acuerdo en un programa y en una chapa. Le pregunté a Katia hace poco cómo definimos eso, porque desde la mesa de presidentes dicen, hagamos una elección en la concertación. Los colorados van a cuestionar eso. Ya me pasó a mí y le pasó a mucha gente. Van a llevar un recurso a la Corte Suprema que nunca se resuelve. Bueno, ¿cómo definimos esa construcción que vos haces? Con una elección, la famosa encuesta que nunca nos sale, ¿cuál será el punto para lograr, y esa es la pregunta final, la unidad? Y eso está todavía en debate. Hay gente como Katia que dice, no, nosotros no vamos a hacerlo como una concertación, etcétera. El Partido Liberal estira y yo creo que en el debate vamos a ir llegando, porque va a haber un momento en que van a haber 3 o 2 o una opción y ahí tendremos que definir. Y nosotros también como Frente Guazú estamos trabajando el Ñemonguetá, cuya metodología en qué consiste, Mario, irnos a los espacios territoriales y ahí estar, si somos 14 partidos, los 14 presidentes de ese partido, y nos vamos al territorio y están también nuestros 14 líderes intermedios regionales y estamos todos juntos. ¿Viste esa foto de familia? Estamos en reuniones de 2, 3 horas donde hacen discurso 14 de acá y 14 de acá, pero es tan importante porque para que eso suceda, esos líderes intermedios primero se reunieron antes, se pusieron de acuerdo, organizaron, se encontraron, aquellos que tenían dificultades personales, políticas, tuvieron que acordar. O sea, no hay que olvidar de los procesos intermedios con la sociedad. Ojo con los acuerdos de cúpula, ojo de los que nos creemos dueños de la política y acá decidimos cosas. Hay que olvidamos que hay un debate ciudadano que tenemos que respetar y que tenemos que hacer. Por eso que con toda modestia, dentro del proceso de mi candidatura, yo digo encuentros con esperanza, porque yo sí valoro hablar con la gente, que la gente te diga. Hay veces que la gente te va y te reclama cosas, pero es necesario el encuentro con la gente. Parece que los chilenos así lo construyeron y lograron el éxito con un sistema bastante innovador, por cierto, que incluso venció algunos atavismos de la propia izquierda, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo. 16 de agosto de 2023. Terminaron las pompas presidenciales, se fueron los presidentes. Esperanza Martínez amanece su primer día como presidenta de la República del Paraguay. ¿Cuál sería tu primera medida? Tenés que irte ahí un rato al despacho y firmar los primeros decretos del día. ¿Qué sería lo primero que hay que, por lo menos como señal, como mensaje, habría que enviar al Paraguay ejerciendo vos la primera magistratura? Yo planteo, Mario, que ese primer día no voy a llegar para pensar qué voy a hacer ese día. Me gustaría llegar con los 100 primeros decretos en el área económica, en el área social, tener ya un equipo de negociación para el 2023, a cercanías de la negociación con Itaipú. Y de aquí al 2023 yo quiero construir el equipo de gobierno. Yo no soy una persona unipersonal, no me creo super niña, ni creo en los mesías. Yo creo en los equipos, en la organización y en llevar procesos con la gente. Entonces, yo le insisto a los que vamos a estar como candidatos o que somos hoy precandidatos, más allá de quién de nosotros gane, hay que tener 10 economistas, 20 personas trabajando en la reforma de salud, de educación, en el Poder Judicial. Y cuando lleguemos y ganemos las elecciones, los equipos simplemente se cambiará. A lo mejor yo pienso que el ministro tiene que ser Mario Ferreiro y otros creen que tiene que ser Esperanza Martínez. Pero yo no quiero llegar ese día a decir, hoy qué idea brillante tengo. Yo voy a tener 50 decretos, 40 decretos para los próximos 6 meses hacer las medidas urgentes y necesarias de la lucha contra la corrupción, de medidas de gestión para empezar procesos de reforma, construir confianza con la gente y avanzar en programas de gobierno
que van a ser muy difíciles, pero que hay que pensarlos y organizarlos colectivamente. Me gusta la idea, no llegar con una medida, sino con un paquete consensuado, trabajado y sobre todo revisado por personas preparadas. No está mal como primer día de gobierno imaginario de la doctora Esperanza Martínez en el Paraguay. Puede ser, ¿por qué no? Hay muchas cosas que van a pasar todavía de aquí hasta ese día 15 de agosto del 2023. Esperanza, disfruté mucho esta charla, te veo serena, sólida, una etapa de la madurez también que uno disfruta. Recuerdo que era mi bailarina con el doctor Portillo en el Memories, cuando iba a distraerse algunas noches de tanta vida política y gremial. Gracias, Esperanza. Gracias, Mario, por la oportunidad y también a la audiencia que nos ha acompañado. La doctora Esperanza Martínez nos hablaba de toda esa construcción de una salud con más visión humanitaria y social que ella construyó con sus compañeros en su momento, y ahora la propuesta de tener la primera mujer en el sillón de un varón, de Francisco Solano López. ¿Será posible? Lo seguiremos hablando. Hasta la próxima.